Hola, buenas tardes, mi nombre es Bruno Silva. Ahora vamos a hablar por la última unidad de la materia de teoría general de los contratos y negocio jurídico. Como primer punto tenemos las generalidades. En este se dice que todos los negocios jurídicos son puros y simples, es decir, la voluntad de su autor es firme, exento de cualquier restricción. Entonces, cualquiera que sea el negocio jurídico realizado produce sus efectos jurídicos para siempre. Pero en ocasiones va acompañado de ciertas cláusulas restrictivas llamadas modalidades, en sentido de que éstas se modifican el negocio y su eficacia. Pasamos con la condición. Esta nos menciona que la condición es un acontecimiento futuro de la realización, siempre incierta, de la cual depende el nacimiento o conclusión del negocio jurídico. La característica de esta radica en el acontecimiento, no se sabe a ciencia cierta si se da o no realizado. Por lo tanto, el negocio se mantiene en suspenso. Tenemos la condición suspensiva. Y esta nos dice su respectiva operatividad. La condición puede ser de dos maneras: suspensiva, si de esta depende el nacimiento del negocio, o resolutoria, si al cumplirse los efectos se concluyen. La condición suspensiva es el acontecimiento futuro de la realización, siempre incierta, de la cual depende el nacimiento de los efectos del negocio. Se dice de realización incierta, pues no hay seguridad de que éste se cumpla. Pasamos con la resolutoria. Esta nos dice que es lo contrario a la suspensiva, aunque suelen tener el mismo concepto, su característica se encuentra en los efectos. La condición resolutoria es un acontecimiento futuro de la realización, siempre incierta, pero la distinción de esta con la suspensiva es de que su realización depende de la extinción de los efectos jurídicos del negocio. Las condiciones serán suspensivas o resolutorias, no obstante, pueden también ser como cualquiera de las especies aquí señaladas. La condición potestativa, casual y mixta es aquella que depende solamente de la voluntad de una de las partes. Menciona que también se le llama voluntaria, es aquella que depende de la voluntad de una de las partes. Tenemos la condición pasiva, que esta nos dice que es cuando la condición implica un hecho que llegará a pasar. Estaremos ante una condición positiva. Se ha dicho que un acontecimiento consiste en un hecho que no llegará a pasar, se introduce como una condición negativa. La condición imposible o lícita expresa que respecto a las condiciones imposibles anulan a la obligación. Ahora pasamos al término. En esta nos menciona que es un acontecimiento futuro de cuya realización siempre es cierta, de la cual depende la exigibilidad o la extinción de los efectos del negocio. Algunos doctrinarios mencionan que el término debe ser llamado plazo, otros optan por término y hay quienes señalan que el término y plazo son sinónimos. Vamos a la operatividad. Término y condición. Coincidencias y diferencias. ¿Cómo podemos notar la condición y el término? Suelen parecerse, al ser ambos un acontecimiento futuro, pero la diferencia entre uno y otro radica en que el primero es el acontecimiento del futuro, es incierto, no se sabe si se cumplirá. En cambio, el segundo es un conocimiento futuro, pero de realización cierta. Tenemos la operatividad, que es el plazo, se entenderá siempre a favor del deudor, salvo los pactados circunstancialmente, así lo expresa el Código Civil del Estado de Quintana Roo.
Los días se entenderán de 24 horas naturales, contándolas de 0 hasta 24 horas. En tanto que los meses y los años se computarán por el número de días que les correspondan según el calendario común. Tenemos el término incierto, que es aquella modalidad misma que el término, es decir, un acontecimiento futuro de realización cierta, pero la característica de que se desconoce es inseguro de cuándo habrá de llegar. Por último, tenemos el modo. El modo, también llamado carga, se puede definir como la carga que el autor de una liberalidad le impone al beneficiario de esta. Ahora pasamos a las características. De lo anterior podemos definir sus características como: consiste en una carga, es una carga accesoria, es una carga impuesta en negocio jurídico que entraría en una liberalidad. La carga impone al autor de liberalidad, la carga se impone al agraciado de la liberalidad. Las diferencias con la condición. Explicamos brevemente que el modo difiere a la condición al no ser un acontecimiento futuro e incierto, de lo cual depende el nacimiento de la obligación, es decir, que suspender el derecho del donatario o vendedor, como el contrario, sí lo hace condición suspensiva, manteniendo al suspenso el nacimiento del derecho y la obligación. Algunas de las manifestaciones legislativas en el Código Civil no contienen regulación alguna del modo, sin embargo, su texto puede obtener varias manifestaciones del mismo. En el apartado de derecho sucesorio podemos observar el siguiente artículo: por denuncia o remoción de su cargo son incapaces de heredar. Posibilidad legal de exigir su cumplimiento. La carga impuesta convierte prácticamente, aunque sea de manera imperfecta, a la liberalidad en un negocio sinalagmático. El código de razón de esto establece una regla general sobre las obligaciones recíprocas, que es el caso del negocio sinalagmático, aunque sea imperfecto. Si uno de los obligados incumple lo que se incumbe, el perjudicado puede escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación. Y sería todo de la unidad 4. Muchas gracias por su atención.